El alquimista. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 25. Dee esperó hasta que cada pájaro y felino desaparecieran entre las tinieblas del mundo de sombras de Hécate para salir del coche y dirigirse hacia la puerta secreta que conducía al reino de la diosa. Sanehet, el criado de Bastet, se había apeado del coche minutos antes y había acompañado a su ama hacia el mundo de Hécate con ansiedad y frenesí. Sin embargo, Dee no sentía entusiasmo alguno. Sabía de sobra que estar en primera línea de la batalla era una mala idea. Los soldados ubicados en la retaguardia eran los únicos con esperanza de sobrevivir. Dee suponía que los guardias de Hécate se habrían congregado justo detrás de la puerta invisible, y él no tenía intención alguna de ser el primero en atravesar la brecha. El doctor John Dee consideraba que eso no lo convertía en un cobarde, sino en un ser prudente, y esa cautela lo había mantenido vivo durante muchos siglos. No obstante, no podía quedarse ahí para siempre como un pasmarote, ya que sus crueles superiores esperaban que combatiera en el campo de batalla. El hombrecillo se colocó su abrigo de cuero de $2,000 sobre los hombros y se dirigió hacia la puerta, abandonando así una atmósfera matinal y adentrándose en un campo de batalla. El doctor John Dee veía esbeltas siluetas por todas partes y ninguna de esas figuras era completamente humana. Los pájaros de Morrigan habían alterado su aspecto al adentrarse en el mundo de sombras de Hécate. Habían adoptado la figura de un ser humano, pero no del todo. Habían cobrado la delgadez y la altura de Morrigan e incluso sus alas habían sufrido una transformación. Se habían estirado de tal forma que ahora se asemejaban a las alas de un murciélago. Estaban unidas a sus cuerpos, casi humanos, por una piel traslúcida, y en el extremo de cada una de ellas se encontraba una afilada garra. Sin embargo, había algo que no había cambiado: sus cabezas de pájaro. Aún quedaban unos cuantos gatos repartidos por una manta de plumas negras. Ellos también se habían convertido casi en humanos al penetrar en el mundo de sombras, y como Bastet, habían conservado sus cabezas felinas. Sus arpas eran una mezcla de las manos humanos y las garras de un gato, y lucían unas uñas curvadas y muy afiladas. Los cuerpos de las criaturas de Bastet estaban cubiertas con una suave y fina pelusa de vello. Al mirar a su alrededor, Dee no ha visto ninguna señal que indicara que alguno de los guardias de Hécate se había lanzado a la batalla. En ese instante, sintió un repentino escalofrío. ¿Qué estaba protegiendo la diosa en el interior de su reino? Entonces buscó bajo su abrigo, extrajo su espada que antaño había sido denominada Excalibur y se puso en camino hacia el sendero que conducía al gigantesco árbol, que se alzaba entre la niebla matutina. El amanecer se reflejó en la ancestral espada negra y la tiñó de rojo sangre. «¡Hombre pájaro!», susurró Scatach. Después añadió una maldición en una antigua lengua celta que utilizaba en su juventud. Odiaba a los hombres pájaros. Además, estos les provocaban una terrible urticaria. Scatach permanecía en la entrada del Yggdrasil,
Desde ahí, contemplaba cómo las criaturas emergían del bosque y se adentraban en el reino de Hécate. La mitología de la raza incluía historias y leyendas sobre hombres que se convertían en pájaros o sobre pájaros que se transformaban en criaturas medio humanas. Durante su longeva vida, Skadi se había tropezado con muchas y variopintas criaturas y una vez, siglos atrás, estuvo al borde de la muerte cuando luchó contra un Sirim, un búho con la cabeza de una atractiva mujer. Desde ese encuentro, Skatach fue alérgica a las plumas de pájaro. De hecho, ya comenzaba a sentir cientos picores en la piel y un hormiguero recorriéndole la parte trasera de la nariz. Las criaturas de Morrigan se movían torpemente, como seres humanos encorvados que arrastraban los nudillos de los dedos por el suelo. Eran guerreros de una calidad pésima, pero generalmente triunfaban gracias a la invencible fuerza de la cantidad de combatientes. En ese instante aparecieron los hombregatos de Bastet. Se movían con lentitud, a hurtadillas. Algunos caminaban en 2 patas, pero la gran mayoría se deslizaba a 4 patas. Skadi sabía que se encontraba frente a la base de las grandes leyendas que recorrían África y la India. A diferencia de los pájaros, los hombres gato eran luchadores mortales. Eran ágiles, veloces, y sus afiladas garras eran capaces de hacer un daño terrible. Skatach estornudó. También era alérgica a los gatos. En peculiar, Ejército de repente se detuvo, quizá porque sus miembros se sobrecogieron al observar el gigantesco y ancestral árbol, o quizá, sencillamente, porque se desconcertaron al descubrir que solo una guerrera permanecía a la puerta del árbol. Entonces se arremolinaron y de pronto, como si todos obedecieran a una única orden, avanzaron formando una fila india un tanto alborotada. La guerrera giró la cabeza hacia un lado, después hacia el otro, y volteó los hombros. De repente sus 2 espadas cortas aparecieron entre sus manos. Skatach alzó los brazos sobre su cabeza y dibujó una cruz con sus espadas. Era la señal que los Tort Alta y los Nazaires estaban esperando. Aparentemente desde la nada, cientos de lagartos aterradores se precipitaron del cielo, con el sol a sus espaldas, y se abalanzaron sobre el curioso ejército. Mientras descendían, realizaban sorprendentes círculos y sus enormes alas producían gigantescas columnas de polvo arenoso que cegaban y confundían a pájaros y felinos. En ese instante, los Tort Alta, que hasta entonces habían permanecido ocultos entre las altas hierbas y tras las enredadas raíces del Yggdrasil, emergieron de sus escondites y aparecieron en el campo de batalla. Mientras Skadi se apresuraba a penetrar en las profundidades de la casa, ésta percibía los ruidos de la batalla, que cada vez estaban más cerca y que se asemejaban a los que se escuchaban a la hora de comer en el zoológico de San Francisco. «¡Se nos acaba el tiempo!», gritó Skatach a Flamel mientras corría por el mareante pasillo. «¿Cuántos hay?», preguntó Flamel con gravedad. «Muchos», respondió Skadi. Hizo una pausa y después continuó. «Los Tort Alta y los Nazaires no podrán retenerlos por mucho tiempo más». «¿Y Morrigan y Bastet?». «No las he visto, pero puedes estar seguro de que están en camino y cuando lleguen...». Skatach dejó la frase incompleta, pues si Hécate estaba entretenida despertando a los mellizos, no contaba con que nada pudiera enfrentarse a 2 oscuras inmemorables.
Vendrán, respondió Nicolás severamente. Skadi se acercó a Flamel. Se habían conocido hacía más de 3 siglos y pese a que ella era 2 milenios mayor que él, ésta siempre lo había considerado como el padre que ya no lograba recordar. Coge a los mellizos y huid. Yo los contendré todo lo que pueda. Intentaré que ganéis todo el tiempo posible. El alquimista alargó la mano, la posó con delicadeza sobre el hombro de la guerrera y apretó. Una diminuta burbuja que emergía estalló entre ellos y ambos resplandecieron durante un instante. Cuando Flamel habló inconscientemente, volvió al francés con el que se había desenvuelto a lo largo de su adolescencia. No haremos eso. Cuando abandonemos este lugar, lo haremos juntos. Necesitamos a los mellizos, Skadi, y no solo los necesitamos nosotros, sino el mundo entero. Estoy seguro de que solo ellos podrán enfrentarse a los oscuros inmemorables y evitar que logren su objetivo final y reclamen esta tierra. Skadi miró de reojo al interior de la sombría habitación. Les estás exigiendo demasiado. ¿Cuándo piensas contarle toda la verdad?, preguntó Skatach. En su debido momento, comenzó. Pero el tiempo es un lujo que no nos podemos permitir, interrumpió Skatach. Ya has empezado a envejecer. Lo noto en tu rostro y alrededor de los ojos. Además, tienes el cabello más canoso. Flamel asintió. Lo sé. El hechizo de la inmortalidad se está desvaneciendo. Perenelle y yo comenzaremos a envejecer 1 año por cada día que pase sin que formulemos el conjuro de la inmortalidad. Si todo sigue su rumbo, pereceremos a finales del mes que viene, pero para entonces eso será lo menos, pues si los oscuros inmemorables triunfan, el mundo de los humanos dejará de existir. Intentemos asegurarnos de que eso no suceda. Skadi le dio la espalda a Flamel, se sentó sobre el suelo con la espalda erguida, las piernas dobladas y los pies sobre los muslos. Había adoptado la posición de loto. Tenía los brazos extendidos y las palmas de las manos abrigaban las empuñaduras de las espadas que tenía colocadas sobre el legazo. Si los gatos o los pájaros interrumpían el interior de la casa árbol y lograban encontrar el pasillo que conducía a las entrañas del hogar de Hécate, tendrían que pasar por encima de Skatach para encontrar a la diosa, y la guerrera no se lo pondría nada fácil. Hécate le había entregado a Flamel un pequeño bastón fabricado a partir de una rama del Yggdrasil. En ese momento, mientras lo sujetaba con ambas manos, el alquimista se posicionó justo ante la puerta que conducía al aposento donde la diosa estaba despertando el potencial de los mellizos. Si por casualidad algún invasor lograba esquivar la presencia de Skatach, se encontraría cara a cara con él. Skadi lucharía con sus espadas, con sus manos y con sus piernas, pero las armas que poseía Flamel eran potencialmente más destructivas. Levantó la mano y el espacio que lo rodeaba se llenó de aire pesado que olía a menta, a la vez que su aura verde parpadeaba y centelleaba alrededor de su cuerpo. Aunque aún era poderoso, todo uso de magia lo debilitaba y le consumía su fuerza vital. Skadi tenía razón. Había comenzado a envejecer. Ahora le dolían vagamente zonas que antes jamás le habían molestado. Incluso notaba que había perdido de vista al día anterior.
El uso de sus poderes era un factor que agilizaba el proceso de envejecimiento, pero estaba decidido a concederles a Hécate todo el tiempo que necesitara para despertar el potencial de los mellizos. Se dio la vuelta y miró de reojo intentando penetrar en las tinieblas de la habitación. ¿Qué le estaría ocurriendo ahí adentro? Empezaremos con el mayor, anunció Hécate. Sophie sintió cómo su hermano inhalaba profundamente para protestar, pero rápidamente lo agarró de la mano y lo apretó con tanta fuerza que incluso pudo sentir los huesos restallando. Josh respondió con una patada en el tobillo. «Es una tradición», continuó la diosa. «Sophie». Hizo una pausa y después añadió: «¿Cómo se apellida vuestra familia? ¿Cómo se llaman vuestros padres?» «Newman. Mi madre se llama Sarah y mi padre Richard». Le resultaba extraño llamar a sus padres con su verdadero nombre y no por mamá y papá. La luz verde se inmiscuía entre las juntas de la puerta, de forma que los mellizos podían visualizar la sombra de Hécate que contrastaba con las resplandecientes paredes. Aunque su rostro permanecía oscuro entre las penumbras de la habitación, el resplandor verde se reflejaba en sus ojos, otorgando así un aspecto cristalino a su mirada. Alargó la mano y colocó la palma sobre la frente de Sophie. «Sophie, hija de Sarah y Richard, del clan Newman, de la raza humana». Al principio, sus palabras eran comprensibles, pero después comenzó a vocalizar una lengua lírica y melódica anterior a la propia humanidad. Mientras hablaba, el aura de Sophie comenzó a brillar y una luz plateada y brumosa perfiló su cuerpo. Una bocanada de aire fresco rozó la piel de Sophie y en ese preciso instante, ésta se dio cuenta de que ya no escuchaba a Hécate. Veía cómo la diosa movía los labios, pero no lograba entender las palabras que pronunciaba, pues solo percibía los sonidos que ella misma producía, como el aire entrando y saliendo por la nariz, la sangre que le recorría las orejas y el latido sólido de su corazón en el pecho. Sentía una leve presión en las sienes, como si su cerebro estuviera ensanchándose dentro de su cabeza, además de un dolor que le recorrió toda la espina dorsal y se extendió por todos los huesos de su cuerpo. En ese momento, la habitación comenzó a iluminarse. Hécate, que ahora parecía mayor, seguía siendo invisible, pero su contorno se perfilaba gracias a varios destellos de luz. De repente, Sophie se dio cuenta de que estaba contemplando el aura de la diosa. Sophie veía cómo las luces se distorsionaban y formaban espirales alrededor del brazo de Hécate y cómo fluían hacia sus dedos. Entonces sintió un sobresalto hormigueante. Notó cómo el aura le penetraba literalmente la cabeza. Durante un instante, Sophie se sintió mareada, desorientada y después, a pesar del zumbido de los oídos, escuchó las palabras de Hécate que al parecer tenían cierto sentido. «Yo despierto este terrible poder oculto en tu interior». La diosa deslizó sus manos por el rostro de Sophie. Sophie sintió que el roce de Hécate era ardiente como el fuego y gélido como el hielo. «Estos son los sentidos que los humanos abandonaron», continuó Hécate. Entonces presionó levemente los ojos de Sophie con los pulgares. «Ver con agudeza». La visión de Sophie floreció y el tenebroso aposento se iluminó de forma que distinguía cada sombra con todo lujo de detalles.
Podía apreciar cada hilo y cada puntada del vestido de Hécate. Lograba diferenciar cada uno de los cabellos que conformaban la cabellera de la diosa e incluso podía percibir cada una de las arrugas que le aparecían en el rabillo de los ojos. ¡Oír con claridad! Fue como si le hubieran extraído un algodón del oído. De repente, Sophie podía escuchar. Era como la diferencia que sentía al escuchar música con los auriculares de su iPod y después escuchar la misma canción en la minicadena de su habitación. Ahora, en el aposento, sentía que cada sonido se había magnificado e intensificado. Al desarrollar de la respiración de su hermano por las aletas de la nariz, los suaves chirridos que producía el árbol sobre su cabeza y el arañar de las criaturas invisibles que se deslizaban por las raíces del árbol. Y si inclinaba un poco la cabeza, alcanzaba a escuchar los lejanos ruidos de la batalla, los alaridos de los pájaros, los maullidos de los gatos y los bramidos de los jabalíes. ¡Saborear con pureza! Las yemas de los dedos de Hécate rozaron los labios de Sophie. Sophie sintió un cosquilleo en la lengua. Se humedeció los labios y encontró restos de fruta que había ingerido antes. También descubrió que verdaderamente podía saborear el aire, que tenía un sabor a tierra y a pureza, e incluso lograba distinguir las diminutas gotas de agua que circulaban por la atmósfera. ¡Sentir con sensibilidad! De repente, la piel de Sophie cobró vida propia. Las diferentes texturas que le rozaban la piel, el algodón de su camiseta, la rígida tela de vaquera de sus pantalones tejanos, la cadena de oro con un signo del zodíaco como colgante alrededor del cuello y sus cálidos calcetines de algodón le producían unas sensaciones diferentes. ¡Oler con intensidad! En efecto, Sophie casi se cae de bruces con la repentina explosión de aromas y esencias que le invadieron. El olor a especias del mundo de Hécate, los empalagosos y terrosos aromas que la rodeaban, el desodorante 24 horas de su hermano, que claramente no funcionaba, la supuesta gomina sin perfume que se ponía Josh y la pasta de dientes con sabor a menta que había utilizado horas antes. El aura de Sophie comenzó a resplandecer y una bruma plateada se elevó de la piel de Sophie como la niebla de la superficie de un lago. Rodeaba a Sophie dibujando un óvalo pálido. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás. Colores, olores y sonidos la estaban abrumando, pues eran los más brillantes, los más intensos y los más agudos que jamás había experimentado. El efecto de sus realzados sentidos rozaba el dolor. No rozaba el dolor, era el dolor mismo. La lastimaba, la cabeza le daba 1000 vueltas, los huesos le dolían e incluso le escocía la piel. Todo rozaba su propio límite. Sophie volvió a inclinar la cabeza y entonces, como si se hubiera puesto de acuerdo, los brazos se expandieron de repente. Un segundo más tarde, el cuerpo de Sophie se elevó unos 10 centímetros del suelo. ¡Sophie!, susurró Josh, incapaz de esconder el terror de su voz. ¡Sophie! Su hermana, abrigada por un ondulado resplandor plateado, estaba flotando en el aire ante él. La luz de su cuerpo era tan intensa que, de hecho, el efecto que producía en la habitación circular era como si estuviera pintada en sombras plateadas y negras. En realidad,
Parecía una escena sacada de una película de terror. «¡No la toques!», ordenó Hécate bruscamente. «Su cuerpo está intentando asimilar la ola de sensaciones. Este es el momento más crítico de todo el proceso». A Josh se le secó la boca y de repente le pareció que la lengua era demasiado grande para el tamaño de su boca. «¿Crítico? ¿A qué te refieres con crítico?». Una pequeña lucecita se le encendió en la mente y entonces sintió que todos sus miedos estaban a punto de hacerse realidad. En la mayoría de los casos el cerebro no puede hacer frente a las nuevas sensaciones después del despertar. «¿En la mayoría de los casos?», murmuró horrorizado. «En casi todos los casos», respondió Hécate. Josh logró percibir una nota de arrepentimiento en su voz. Por eso yo no era entusiasta de esto al respecto. Entonces Josh pronunció la pregunta cuya respuesta no quería saber. «¿Qué pasa?». «El cerebro se apaga literalmente. La persona cae en un coma profundo del que jamás se despierta». «¿Y Flamel sabe que esto puede ocurrir?», preguntó Josh, mientras sentía cómo la ira le surgía desde la boca del estómago. Josh sintió náuseas. El alquimista sabía que el despertar podía con toda probabilidad enviarlo a él y a su hermana a un coma profundo y aún así había decidido seguir adelante con todo el proceso. La rabia le ardía por dentro, impulsada en parte por el miedo y por una terrible sensación de traición. Él había creído que Flamel era su amigo, pero se había equivocado. «Por supuesto», respondió Hécate. «Nicolás os dijo que corría ciertos peligros, ¿no es cierto?». «Sí, pero no nos contó toda la verdad», respondió Josh. «Nicolás Flamel jamás revela toda la verdad a nadie». Un lado del rostro de Hécate estaba alumbrado por la luz plateada que irradiaba Sophie, y el otro estaba cubierto por una sombra negra. De repente las ventanas de la nariz de la diosa se abrieron, y abrió los ojos de par en par. Entonces alzó la mirada y observó el techo de raíces. «¡No!», vocalizaba mientras jadeaba. «¡No!». Sophie también abrió los ojos y en ese mismo instante gritó: «¡Fuego! ¡Están quemando el árbol del mundo!», aulló Hécate. La cara de Hécate se retorció y se convirtió en una máscara feroz. Empujando a Josh hacia un lado, salió disparada hacia el pasillo, dejándolos a solas con una fuerza que fuera su hermana melliza. Josh miraba a la jovencita que levitaba ante él y se sentía inseguro, incluso temeroso de tocarla. Todo lo que sabía era que por primera vez en sus vidas eran personas diferentes de un modo que aún no había podido empezar a comprender. La suerte está echada. Hécate, miembro de la mitología raza inmemorial, despertando el potencial de los mellizos está. ¿Lograrán sobrevivir a los peligros que este proceso conlleva y a nuestro planeta salvar? Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a disfrutarlo.